La última firma quedó plasmada en el papel y en la sala de reuniones, impregnada del aroma de perfumes caros y éxito, se escuchó un aplauso contenido. David Blackwood, director general, esbozó una leve sonrisa. Marcus, uno de los socios, se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. David, lo hemos conseguido. Hoy toda la ciudad es nuestra. Hay que celebrarlo como es debido. Por supuesto, Marcus, respondió David, y su sonrisa se volvió impecablemente cortés. Disfrutad de la velada. Yo, por mi parte, voy a abstenerme. El socio levantó las cejas con sorpresa, pero no dijo nada, y se alejó hacia el resto del grupo. David se volvió hacia la ventana. Veía su alegría, pero le parecía ajena, superficial. Cuando las burbujas del champán comenzaron a brillar en las copas altas, no sintió nada más que un silencio ensordecedor en su interior. Sara, prepara el comunicado de prensa final. Su voz era tan fría y uniforme como el cristal de su oficina en la planta 45. Y cancela mi cena. Me voy a casa. Sí, señor Blackwood, respondió su asistente personal, sin hacer preguntas innecesarias. Ella siempre había sido la encarnación de la eficiencia. Se quedó de pie junto a la ventana panorámica, contemplando la ciudad que se extendía abajo como una alfombra de neón. Las luces de miles de vidas ajenas, miles de cenas familiares, risas y discusiones. ¿Qué están celebrando?, se preguntó. ¿Otro cero en la cuenta bancaria? ¿La posibilidad de comprar otro coche? ¿Otra casa que estará tan vacía como la mía? Había aprendido a llevar con maestría la máscara del líder exitoso. Su sonrisa era el activo más caro e inútil de la empresa. Tranquiliza a los inversores y motiva a los subordinados, pero por dentro, detrás de esa máscara, no hay nada. Su ático lo recibió con silencio, orden perfecto, superficies frías de mármol y acero. No era un hogar, sino un escaparate. David se sirvió un whisky y se dejó caer en un sillón. ¿Y ahora qué?, le preguntó al silencio. ¿Otro trato? ¿Otra planta más a esta torre de cristal? ¿Y para qué? ¿Para morir aquí algún día, en perfecto orden, completamente solo? Casi podía oír la voz de su padre. Las emociones son una debilidad, David. Los afectos son un lastre. Había seguido ese consejo toda su vida. Y este era el resultado. Se había vuelto fuerte y completamente vacío. Muchos años atrás, cuando solo tenía 25 años, una conversación con un médico cambió su destino. Palabras secas e implacables que pusieron fin a su futuro. El futuro con el que entonces vagamente soñaba. Desde entonces, construyó su vida como una fortaleza en la que no había lugar para la debilidad, los apegos y mucho menos los hijos. No estoy destinado a ser padre. Ese pensamiento era el fundamento de su mundo, su amarga e inmutable verdad. El repentino sonido del teléfono lo hizo sobresaltarse. En la pantalla apareció el nombre de Sara. Ella nunca llamaba a esas horas. ¿Qué pasa, Sara?, preguntó, esperando oír problemas con los informes bursátiles. David, perdona por molestarte. Sé que ha pedido que no le molestemos, dijo ella con una voz inusualmente insegura al otro lado del teléfono. Vaya al grano, Sara, dijo él con tono más severo. ¿Es algo urgente? Hay un abogado esperándole en el vestíbulo de su edificio, con 4 niños. Afirma que se trata de un asunto extremadamente personal. Se hizo el silencio. David frunció el ceño, tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Qué tontería es esa? ¿Un asunto personal? Ocúpate tú de eso, Sara. No es mi problema. Lo he intentado, señor. Se niega a marcharse y dice que solo se irá después de hablar con usted. Ha mencionado un nombre, Elisa Montgomery. El corazón de David se detuvo por un segundo. No podía ser. Un nombre de otra vida, del pasado, que había enterrado hacía mucho tiempo.
Elisa. Su primer y posiblemente único amor verdadero. No se habían visto en 15 años. Bajó en silencio en el ascensor hasta el vestíbulo. Las paredes de la cabina, revestidas de espejos, reflejaban su rostro impenetrable. Intentaba prepararse, repasando en su cabeza los posibles escenarios. Quizás Elisa se había metido en problemas y le pedía dinero. Estaba dispuesto a firmar un cheque con tal de que ese malentendido terminara cuanto antes. Las puertas se abrieron silenciosamente y él entró en el enorme y resonante vestíbulo. Bajo una enorme lámpara de cristal había un hombre vestido con un traje elegante. Junto a él, como una bandada de gorriones asustados, 4 niños se acurrucaban unos contra otros. «Dios mío, son tan pequeños», pensó David, asustados. La niña tiene los ojos de Elisa. No, solo es un juego de luces. Cuando se acercó, la niña pequeña con 2 trenzas oscuras dio un pequeño paso hacia adelante. Lo miró con sus enormes y serios ojos, y en voz baja, casi en un susurro, pronunció una sola palabra. «¿Papá?». La palabra le golpeó como un empujón físico. David se quedó paralizado, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Sin darse cuenta, dio un paso atrás, alejándose de esa pregunta, de esos ojos. El mundo a su alrededor se redujo a ese rostro infantil. «Señor Blackwood», dijo el abogado dando un paso adelante. «Me llamo Adam Hale. Represento los intereses de la difunta señorita Eliza Montgomery». David no respondió. Su mirada estaba fija en los niños. Se fijó en que los 2 gemelos llevaban los mismos vaqueros desgastados y que al mayor le quedaban cortas las mangas de la chaqueta. «¿Fallecida? ¿A qué se refiere?», preguntó, y la palabra sonó extraña y sorda. «La señorita Montgomery falleció hace 3 días tras una larga enfermedad», informó Hale con sequedad. «¿De qué? ¿Cuándo?», espetó David. «Esa información figura en la carta que ella le dirigió», dijo el abogado en un tono tranquilo e indiferente. «Su última voluntad fue cederle a usted la tutela de sus hijos, Tom, Max, Sam y Olivia». David soltó una risa breve y nerviosa. Miró alrededor del vestíbulo, como si buscara una cámara oculta. «Esto es un error absurdo y monstruoso. No he visto a Elisa en muchos años. No tengo ninguna relación con esos niños. ¿Lo entiende?». En su cabeza solo había un pensamiento, su mayor secreto, la verdad oculta. Físicamente no podía ser su padre. «Solo entiendo lo que está escrito en el testamento», respondió imperturbable el abogado, y le tendió un sobre sellado. David vio que en él estaba escrito su nombre con una letra que le resultaba familiar. «Mi tarea aquí ha terminado. Aquí tiene la carpeta con sus documentos». David miró el sobre sin atreverse a cogerlo. «No los voy a coger», dijo con firmeza. «Deben de tener familiares, abuelos, abuelas, alguien». «No tienen a nadie», respondió Hale con la misma impasibilidad. «Usted era la única persona que Elisa había nombrado en su testamento». Con estas palabras, el abogado hizo un gesto con la cabeza a los niños, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Las puertas de cristal se cerraron silenciosamente tras él, y el ligero clic de la cerradura resonó en el vestíbulo. David se quedó solo en medio del espacio vacío. Estaba de pie bajo la fría luz de la lámpara de araña, con la carta en la mano. 4 pares de ojos infantiles lo miraban. El niño mayor, Tom, dio un paso adelante y se colocó ligeramente por delante de los demás, como un pequeño defensor. No decía nada, pero su mirada era directa, y de repente, muy adulta. No había súplica en ella. Había desafío. Y esa pregunta muda, «¿Qué vas a hacer ahora?», era más aterradora que cualquier grito. El silencio en el vestíbulo se volvió ensordecedor. David apartó la mirada de la puerta cerrada
y la posó en las 4 pequeñas figuras. Estaban inmóviles, como si tuvieran miedo de respirar. ¿Qué debía hacer? ¿Dejarlos allí? ¿Llamar a la policía? ¿A los servicios sociales? Cada una de estas decisiones parecía a la vez lógica y terriblemente incorrecta. «Venid conmigo», dijo, y su propia voz le pareció extraña. Se dio la vuelta y se dirigió al ascensor sin mirar atrás. Oyó detrás de él el suave susurro de unos pasos, inseguros y tímidos. En el ascensor se colocaron en el rincón más alejado, tratando de ocupar el menor espacio posible. David miró su reflejo en la pared espejada. Un hombre con un traje impecable y el rostro impasible, y junto a él, 4 niños que parecían haber aterrizado en otro planeta. Se sentía como un impostor en su propia vida. La puerta del ático se abrió y entraron. Los niños se quedaron paralizados en el umbral, impresionados por el enorme espacio, las paredes blancas y las ventanas panorámicas, tras las cuales brillaba la ciudad nocturna. «Aquí se puede tocar el cielo», susurró la pequeña Olivia, pegando la cara al cristal. «Cuidado, no toquéis el cristal», dijo David mecánicamente. «Quedan marcas». Los niños retiraron las manos asustados, como si se hubieran quemado. Sus susurros reverentes no hacían más que aumentar su sensación de alienación. Miró su casa a través de los ojos de los niños, y no vio un hogar acogedor, sino un museo frío y sin vida. «¿Queréis comer?», preguntó, simplemente porque le pareció lo correcto. Los 4 asintieron en silencio y al unísono. David se dirigió en silencio a la cocina y abrió la nevera. Dentro había una botella de vino caro, un paquete de yogur orgánico, aceitunas y un trozo de queso de alta calidad. Nada que pudiera considerarse comida para un niño. En ese momento, se dio cuenta de que su vida perfecta no era en absoluto adecuada para la vida en sí. «Voy a pedir pizza», dijo, sintiéndose completamente impotente. «¿Cuál prefieren? ¿De queso? ¿De jamón?» El mayor Tom respondió por todos. «Nos da igual. Gracias, señor». «Señor». Esa palabra le dolió. No estaba acostumbrado a que los niños se dirigieran a él así. Los llevó al dormitorio de invitados. Allí había una cama enorme, con una colcha blanca y nada más. Ni un solo juguete, ni un solo detalle de color. «Dormirán aquí por ahora, todos juntos». Su tono era distante. «Por la mañana decidiremos algo». La pequeña Olivia lo miró desde abajo. «¿Y dónde está tu habitación?», preguntó en voz muy baja. «Ahora eso no importa», respondió él fríamente, evitando su mirada. «Descansen». Cerró la puerta tras ellos y se dirigió a su estudio. Intentó abrir el portátil para mirar los informes, pero las letras se le nublaban ante los ojos. No podía concentrarse. El silencio, que siempre había sido su compañero, ahora parecía diferente. Estaba lleno de la respiración silenciosa de 4 personas en la habitación contigua. Se acercó a la puerta y escuchó. Al principio no se oía nada, pero luego percibió un sonido suave, apenas perceptible. Alguien lloraba en silencio dentro, débilmente, desesperadamente y sin hacer ruido, tratando de que nadie lo oyera. Ese llanto atravesó su coraza. Un sudor frío le brotó en la frente. Regresó al estudio, con las manos ligeramente temblorosas. Sacó la carta del bolsillo. Era una carta de Elisa. Las respuestas a todas las preguntas estaban allí, en ese delgado sobre. Lo giró entre sus manos. Su dedo palpó el borde de la solapa, pero no fue capaz de abrirlo. La sola idea de lo que pudiera estar escrito allí le invadió un miedo irracional, miedo a la verdad que podía destruir lo que quedaba de su ordenado mundo. Con un movimiento brusco y enfadado, abrió el cajón de su macizo escritorio de roble y tiró la carta dentro. Lo cerró con tanta fuerza que el sonido resonó con un eco sordo
en el silencioso apartamento. No era una verdadera solución, era simplemente una huida. David se despertó mucho antes del amanecer. La noche había sido agitada e inquietante. No había podido dormir realmente, solo había caído en breves periodos de sueño intranquilo. En el apartamento reinaba un silencio inusual y resonante. Estaba acostumbrado al silencio, pero este era diferente. No era un silencio vacío, sino un silencio acechante. Se levantó de la cama y caminó de puntillas por el pasillo hasta el dormitorio de invitados. La puerta estaba entreabierta. Miró dentro. A la tenue luz de la ciudad nocturna, los vio durmiendo. Los cuatro yacían en una enorme cama, acurrucados como gatitos, buscando calor y protección unos en otros. Sus rostros serenos en sueños parecían aún más vulnerables. Algo se removió en su pecho, pero inmediatamente reprimió ese sentimiento, calificándolo para sí mismo de compasión inapropiada. Cerró la puerta en silencio y regresó a su dormitorio. La mañana comenzó con caos. Cuando salió de la ducha, oyó susurros y un leve bullicio. Los niños ya se habían despertado. Los encontró en la sala de estar, de pie frente a su colección de esculturas abstractas. Uno de los gemelos, Max, extendió la mano para tocar el metal pulido. «No toques eso», dijo David bruscamente. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Los niños se sobresaltaron. Max retiró la mano. En sus rostros volvió a aparecer la expresión de miedo que había visto ayer en el vestíbulo. Sintió una punzada de irritación hacia sí mismo, hacia ellos, hacia toda esta absurda situación. «¿Queréis desayunar?», preguntó, tratando de cambiar el tono a uno más neutral. Volvieron a asentir en silencio. En la cocina, sacó el teléfono y pidió que le trajeran comida. Copos, leche, pan, huevos. Dictó la lista habitual por teléfono, sintiéndose como si estuviera resolviendo otra tarea logística para su empresa. «Solo tengo que darles de comer», pensó, «y luego llamaré a Sara. Ella encontrará alguna solución, temporal, una pensión privada, lo que sea». Intentó trabajar. Se encerró en su despacho y se puso los auriculares con cancelación de ruido. Tenía que hacer una videollamada importante con unos inversores asiáticos. Encendió la cámara y su rostro habitual apareció en la pantalla. Seguro, tranquilo, controlado. «Buenos días, señores», comenzó. «Pasemos a las cifras del último trimestre». Pero no podía concentrarse. A través de la música de los auriculares, podía oírlos. Al principio era un susurro, luego una risa ahogada, después un ruido como si algo se hubiera caído. Frunció el ceño, tratando de no mostrarlo, pero cuando oyó un claro ruido de pasos y un breve chillido detrás de la puerta, no pudo aguantar más. «Disculpen un momento, señores», dijo por el micrófono, apagó el sonido y se quitó los auriculares. Abrió de un tirón la puerta del despacho. Los niños se quedaron paralizados en medio del pasillo. Olivia sostenía en sus manos su costosa basa de porcelana que él había traído de Kioto. «Les dije que se quedaran en la sala», siseó. La ira se apoderó de él como una ola fría. Su territorio, sus reglas, su orden habían sido violados. Olivia se asustó por su tono. Sus manos temblaron y el jarrón se le resbaló de los dedos. David vio cómo caía sobre el suelo de mármol y el tiempo pareció ralentizarse. Los fragmentos se esparcieron con un estruendo ensordecedor. Se hizo un silencio sepulcral. Olivia miró los fragmentos, luego a él, y su rostro se contrajo. Se echó a llorar, en voz alta, desconsoladamente, como solo lloran los niños pequeños. En ese momento, David comprendió que había perdido, no el jarrón. Había perdido la batalla por su tranquilidad, por su fortaleza. Ese llanto infantil era el sonido del colapso de su mundo. En silencio, regresó a su despacho, volvió a encender el micrófono y dijo:
Señores, les pido disculpas. Han surgido circunstancias imprevistas. Aplazaremos nuestra conversación. Cerró el portátil sin esperar respuesta. El silencio lo oprimía. El llanto detrás de la puerta se había acallado. Ahora solo se oían unos suaves sollozos. Estaba sentado en su sillón perfecto, en su despacho perfecto, y sentía cómo las paredes se cerraban a su alrededor. La incertidumbre era lo peor. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Qué le había pasado a Elisa? ¿Por qué lo había elegido a él? Esas preguntas le martilleaban en la cabeza. Ya no podía huir. Se acercó a la mesa y abrió un cajón. Su mano encontró un sobre. Era fino y ligero, pero le parecía increíblemente pesado. David volvió a su sillón, abrió el sobre y desplegó varias hojas escritas con una letra familiar, ligeramente inclinada. Querido David, si estás leyendo esta carta, significa que he perdido mi batalla. Perdona por irrumpir en tu vida así, sin previo aviso. Sé que no tengo derecho a hacerlo, pero no me queda nadie a quien pueda confiar lo más preciado que tengo, mis hijos. Leyó sobre su enfermedad, sobre cómo había luchado, sobre su miedo por el futuro de Tom, Max, Sam y Olivia. Cada palabra le provocaba un dolor sordo. Recordó su risa, sus ojos, el calor de su mano entre las suyas. 15 años se habían evaporado como si nunca hubieran existido. Llegó al último párrafo. Tengo que decirte lo más importante, David, lo que quizá te haga quemar esta carta, pero confío en tu corazón, que siempre ha sido más grande de lo que has querido mostrar. No eres su padre biológico. Siempre supe que no podías tener hijos. Las últimas palabras de la carta quedaron suspendidas en el silencio ensordecedor del despacho. David las leyó una vez más, y otra vez. No cambiaban. No era su padre. No podía serlo. La primera oleada de emociones fue como una descarga eléctrica. Fue un alivio frío, casi malicioso. Lo sabía. Te dije que era un error, pensó. El universo había vuelto a su curso normal. Su mundo, construido sobre la amarga verdad sobre sí mismo, permanecía intacto. Tenía razón. Siempre había tenido razón. Ese pensamiento debería haberle traído paz, pero en cambio dejó tras de sí un extraño y doloroso vacío, como si hubiera esperado algo diferente. Sin saber qué, dejó la carta sobre la mesa. Su mirada se posó en su propio reflejo en la pantalla oscura del portátil. Vio al mismo hombre que era ayer, exitoso, fuerte, en control de su vida, y completamente solo. La noticia no había cambiado nada. Simplemente había confirmado lo que ya sabía. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan amargo? Se levantó lentamente y salió del despacho. Necesitaba verlos. Ahora, con esta nueva información, tenía que mirarlos con otros ojos. Los niños estaban sentados en el suelo del pasillo. Habían recogido casi todos los fragmentos del jarrón roto en un montoncito ordenado. Tom le decía algo en voz baja a Olivia, que lloraba, y los gemelos, Max y Sam, barrían concentrados las migajas más pequeñas con una hoja de papel. No parecían pequeños destructores, parecían un equipo de rescate que intentaba reparar el daño causado. Actuaban juntos, eran una familia pequeña, asustada, dividida, que acababa de perder su centro. En ese momento, por primera vez, los vio no como un problema que había que resolver. Los vio simplemente como niños, huérfanos. Tened cuidado, podéis cortaros, dijo en voz más baja de lo que esperaba. Levantaron la vista hacia él. En sus miradas ya no solo había miedo, había algo más, expectación. Esperaban a ver qué haría a continuación, qué diría. Todo dependía de sus siguientes palabras. Volvió a su despacho y volvió a coger la carta. Ahora la leía de otra manera. No buscaba excusas para sí mismo, sino una respuesta a la pregunta: ¿por qué?
Te elegí a ti, David, no porque pudieras ser su padre biológico. Te elegí porque recuerdo cómo eras, honesto, fiable, un hombre que siempre hacía lo correcto, aunque fuera difícil. No te pido un parentesco biológico, te pido que seas un apoyo para ellos. ¿Cómo eras? Esa frase le impactó. ¿Seguía siendo esa persona? ¿O después de 15 años persiguiendo el éxito, ya no quedaba nada de aquel chico? Miró a su alrededor. Su oficina perfecta, su casa perfecta, su vida perfecta y vacía. Se había pasado toda la vida construyendo muros para protegerse del dolor. Y ahora estaba sentado solo dentro de su fortaleza inexpugnable, mientras que fuera de los muros estaba la vida real, ruidosa, caótica, impredecible, aquella en la que se rompen jarrones, lloran los niños y alguien te necesita tanto que te confía lo más preciado que tiene. Volvió a salir a su encuentro. Seguían sentados en el suelo. «Id a la habitación», les dijo con suavidad. «Yo lo recogeré todo». Tom lo miró con desconfianza. «Pero hemos roto...» «Solo son cosas», lo interrumpió David. «Y las cosas se pueden reemplazar». Los vio irse al dormitorio de invitados y tomó una decisión. Era ilógico, era imprudente. Iba en contra de todo lo que había creído durante los últimos años. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa decisión le parecía acertada. Sacó el teléfono y marcó el número de Sara. Sí, David. Su voz, como siempre, era serena y profesional. Ya he seleccionado varias opciones de pensiones privadas. Muy buenas referencias. Total seguridad. Corta, Sara, la interrumpió él. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. Casi podía verla fruncir el ceño, desconcertada. «Perdón», repitió ella. «Cancela la búsqueda», repitió él con firmeza, mirando la puerta cerrada del dormitorio de invitados. «Ya no lo necesito». «De acuerdo. Entonces, ¿qué hago?» David respiró hondo. «Encuéntrame la mejor niñera de la ciudad, inmediatamente». Una vez tomada la decisión, David sintió una inesperada oleada de energía. Por primera vez en las últimas 24 horas, sintió que pisaba tierra firme. Ahora tenía un plan, sencillo y claro: encontrar una niñera, organizar la vida cotidiana, ocuparse de los papeles. Estaba acostumbrado a resolver tareas complejas y, en esencia, esta no era diferente de cualquier otro proyecto empresarial. Solo hay que poner los procesos en marcha, pensó mientras se dirigía a su cocina de alta tecnología. Estaba anocheciendo. Había que dar de cenar a los niños. No pizza de caja, sino comida normal y humana. Decidió que se encargaría él mismo de ello, al menos por una vez. Abrió el portátil en la isla de la cocina y escribió en el buscador: «¿Qué preparar a los niños para cenar de forma fácil y rápida?». Internet le dio miles de recetas. Eligió la que le pareció más fiable: espaguetis con salsa de tomate y albóndigas. «Perfecto», decidió. «Es un clásico. Aquí no hay posibilidad de equivocarse». Abrió la receta en una pantalla grande y se puso manos a la obra. Actuó de forma metódica, como en las negociaciones. Cada paso debía estar calculado. Cada ingrediente debía tenerse en cuenta. Sacó de la nevera los productos que le habían entregado por la mañana: carne picada, cebolla, tomates, pasta. Todo estaba en su sitio. Desde el salón llegaban las voces apagadas de los niños. Estaban sentados en el sofá, viendo dibujos animados en su enorme pantalla. Por primera vez en todo el tiempo que llevaba en su apartamento, no se oían susurros, sino risas. Ese sonido era extraño, poco habitual, pero por alguna razón no le molestaba. Incluso le daba confianza. «Podré hacerlo, podré con todo», repetía para sí mismo, mientras cortaba torpemente la cebolla. El primer problema surgió con las albóndigas. La receta decía formar bolitas pequeñas.
pero la carne picada se pegaba a las manos. Las bolitas quedaban deformes y se deshacían. Se enfadó, se lavó las manos y lo intentó de nuevo. Después de 15 minutos de lucha, finalmente formó algo que se parecía vagamente a bolitas y las echó a la sartén caliente. El aceite chisporroteó y salpicó por todas partes, dejando manchas de grasa en su camisa blanca. «No pasa nada», murmuró entre dientes. Mientras se freían las albóndigas, se puso a preparar la salsa. Tritura los tomates en la batidora. Sacó de la estantería superior una batidora de última generación que no había utilizado ni una sola vez desde que la compró. Metió los tomates y pulsó el botón de Start. Se olvidó de cerrar la tapa. En un segundo, toda la cocina, incluido él mismo y el techo blanco, quedó cubierta de salpicaduras rojas. Se quedó paralizado contemplando el desastre. En ese momento, Tom asomó la cabeza por la puerta de la cocina. Vio a David, con el pelo chorreando zumo de tomate, y su rostro reflejó una sincera compasión. «¿Está bien, señor?», preguntó. «Todo bajo control», respondió David secamente, sintiendo cómo el rubor de la vergüenza le inundaba el rostro. «Ve a ver los dibujos animados». Limpió a duras penas las salpicaduras y volvió a la cocina. Las albóndigas ya se habían quemado por un lado. Las dio la vuelta rápidamente, pero entonces el agua para la pasta empezó a hervir y se derramó sobre la cocina con un fuerte silbido. Echó el paquete de espaguetis en la olla, olvidándose de romperlos. Sobresalían de la olla como ramas secas y no querían sumergirse del todo en el agua. Se oyó un chirrido agudo y ensordecedor procedente del techo, sobre la cocina. La alarma contra incendios se había activado. Era el fin. El caos había alcanzado su punto álgido. Los 4 niños entraron corriendo en la cocina con caras de miedo. Olivia volvió a llorar. La alarma no dejaba de sonar. El aire estaba cargado de humo y vapor. Los espaguetis se estaban convirtiendo en pasta y las albóndigas en carbón. Y él, David Blackwood, el genio de las estrategias financieras, estaba en medio de ese desastre, completamente destrozado y humillado. Ni siquiera podía controlar su propia cocina. De repente, la alarma dejó de sonar. En el silencio que siguió, se oyó el sonido de la puerta principal al abrirse. En el umbral de la cocina estaba Sara. En una mano llevaba un maletín y en la otra varias cajas grandes de pizza. Recorrió con la mirada el campo de batalla. David manchado de tomate, la sartén ennegrecida, Olivia llorando, los niños asustados. No dijo ni una palabra de reproche, ni siquiera había una sombra de sorpresa en su rostro. Simplemente dejó las cajas en el único rincón limpio de la mesa, se acercó a la cocina y la apagó. Luego se acercó a David, le quitó la toalla de las manos y le dijo con calma: «Creo que la pizza será un buen comienzo». La noche cayó sobre la ciudad, pero en el ático de David no llegaba el sueño. Después de cenar pizza y pasar una tranquila velada frente al televisor, se produjo una frágil calma. Los niños dormían en su habitación y él estaba sentado en un sillón, mirando las luces de la ciudad e intentando asimilar lo que había sucedido. La presencia de Sara había traído una paz inesperada. No hacía preguntas, no leía sermones, simplemente ayudó a limpiar la cocina, enseñó a los niños a usar la ducha y se marchó, dejando su número de teléfono en la mesa con una nota que decía llamar a cualquier hora. Hacia las 2 de la madrugada, una tos suave lo despertó. Escuchó con atención. La tos se repitió, esta vez más seca y entrecortada. David se levantó y fue de puntillas al cuarto de los niños. Hacía mucho calor en la habitación. Se acercó a la cama y vio que uno de los gemelos, Max, se movía inquieto en sueños. Tenía la frente cubierta de sudor. David le tocó suavemente la mejilla.
La piel estaba anormalmente caliente. Max lo llamó en voz baja. El niño abrió los ojos. Estaban nublados y febriles. «Tengo calor», dijo con voz ronca, y su respiración era rápida y superficial. David sintió una ola de pánico, frío y pegajoso. No era el pánico que sentía cuando se le escapaba un trato. Era un miedo primitivo, animal. No sabía nada sobre enfermedades infantiles. ¿Qué debía hacer? ¿Darle un antipirético? ¿Cuál? ¿En qué dosis? No sé nada, le latía en las sienes. Corrió al baño y encontró un termómetro electrónico. 39,5. Los números en la pantalla brillaban en rojo, como una señal de alarma. «Vístanse, todos», dijo entrando en la habitación y encendiendo la luz. «Vamos al hospital». Hablaba rápido y entrecortadamente. Tom, como el mayor, se levantó de un salto y empezó a despertar a los demás. David cogió en brazos al somnoliento Max. El niño estaba flácido y caliente como un horno. Nunca en su vida había tenido en brazos a un niño enfermo. Esa sensación de calor indefenso y fragilidad lo conmovió hasta lo más profundo de su alma. El trayecto al hospital se convirtió en una mancha borrosa de luces de faros y sirenas en su cabeza. Conducía a toda velocidad, infringiendo todas las normas, con las manos agarradas al volante con fuerza. En la sala de urgencias reinaba el ajetreo. Corrió hacia el mostrador de recepción. «Mi hijo está mal, tiene fiebre», soltó. La enfermera levantó sus ojos cansados hacia él. «¿Apellido? ¿Edad? ¿Tiene alergias?» «Blackwood, 7 años». «No lo sé», respondió, y las últimas palabras sonaron como una confesión de su propia incompetencia. «¿No sabe si su hijo tiene alguna alergia?», preguntó la enfermera con tono de sorpresa. «Él no es mi hijo, es decir, sí lo es. Soy su tutor», intentó explicar, pero las palabras se le trababan. Su humillación era total. En el mundo de los negocios era un rey, pero aquí no era nadie. Solo un hombre perdido que no sabía cosas básicas sobre el niño del que era responsable. Llevaron a Max a la sala de exploración. Le pidieron a David que esperara en el pasillo. Se quedó solo. El pasillo era largo, estaba tenuemente iluminado y olía a antisépticos. Lo recorría de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Cada minuto de espera se hacía eterno. Todos sus millones, todos sus contactos y su influencia ahora no valían nada. No podía entrar por esa puerta. No podía hacer nada más que esperar. Se sentía completamente impotente. Y en esa impotencia nacía un miedo nuevo y desconocido para él. Miedo no por sí mismo, sino por otra persona. Por un niño pequeño que ayer mismo le parecía un extraño. Una hora más tarde, una joven doctora salió de la sala de exploración. «Señor Blackwood», él asintió con la cabeza. «Su hijo tiene una fuerte angina que le ha provocado esa fiebre. Le hemos puesto una inyección y la fiebre empezará a bajar. Tendrá que quedarse aquí un par de días en observación». David la escuchó y la tensión fue desapareciendo poco a poco. «¿Se pondrá bien?», preguntó, y en su voz se percibía una súplica sincera. «Sí, no se preocupe», sonrió la doctora. «La enfermera le acompañará ahora a la habitación. No se preocupe tanto, papá. Su hijo se pondrá bien». Ella lo llamó papá, con naturalidad y sin pretensiones. Y él, en lugar de corregirla, en lugar de volver a explicarle la compleja dinámica de su relación, simplemente asintió en silencio. Esa palabra, pronunciada por un extraño en el estéril pasillo del hospital, resonó con fuerza. No provocó ninguna protesta. Al contrario, le produjo una extraña, incorrecta, pero tan esperada sensación de alivio. Los 2 días en el hospital se hicieron terriblemente largos. David se debatía entre la oficina, su casa, donde le esperaban 3 hijos preocupados,
y la habitación del hospital. Canceló todas sus reuniones y le pasó el mando a Marcus. Su universo se redujo al tamaño de una pequeña habitación estéril, donde Max yacía conectado a un gotero. Se sentaba junto a su cama durante horas. Le leía en voz alta los libros infantiles que había comprado en el kiosco del hospital y respondía a sus breves y somnolientas preguntas. ¿Por qué el cielo es azul?, preguntaba Max. Porque las moléculas del aire dispersan la luz azul más que la roja, respondía David de forma mecánica. ¿Y por qué las cebras tienen rayas? Para confundir a los depredadores y escapar de las moscas. Al tercer día, Max fue dado de alta. El camino a casa fue tranquilo. El niño, debilitado por la enfermedad, miraba en silencio por la ventana. David también guardaba silencio, sin saber de qué hablar. Se sentía incómodo, como si estuviera haciendo un examen para el que no estaba preparado. En uno de los semáforos, Max bostezó y, sin darse cuenta, apoyó la cabeza en su hombro. Su cálida y somnolienta respiración quemaba el cuello de David. Se quedó inmóvil, temeroso de moverse. Condujo el resto del camino con una sola mano, tratando de no despertar al niño. Ese simple movimiento inconsciente, ese gesto de total confianza, significaba para él más que todos los contratos que había firmado. Cuando entraron en el apartamento, les recibió un silencio inquietante. Tom, Sam y Olivia estaban sentados en el sofá del salón. Se levantaron de un salto en cuanto los vieron. «Max, has vuelto». Sam corrió hacia él y abrazó a su hermano. Olivia se acercó a David y lo miró a los ojos. «¿Ya no está enfermo?», preguntó. «No, pequeña». «Ya no está enfermo», respondió David, y la palabra «pequeña» salió de sus labios con sorprendente facilidad. Por la noche, cuando los niños ya dormían, se quedó sentado en su despacho durante mucho tiempo. La pulsera del hospital de Max yacía sobre su escritorio, como un trofeo de una batalla ganada. Pensó en los últimos días, en su miedo, en su humillación en la sala de recepción, en la extraña sensación de calor en el pecho cuando la enfermera lo llamó papá. Se dio cuenta de que ya no podía volver atrás. No podía llevarlos a un orfanato. No podía fingir que nunca habían existido en su vida. Ya formaban parte de ella. Habían roto su jarrón, ensuciado su cocina, perturbado su tranquilidad, y uno de ellos dormía sobre su hombro. Elisa le había pedido que fuera su apoyo, pero ahora sentía que eran ellos quienes se estaban convirtiendo en su apoyo. Llenaban su casa vacía de vida, de sentido, de miedo y de amor. Miró el teléfono. Tomar una decisión daba miedo. Significaba decir adiós para siempre a su antigua vida, con la tranquilidad, con el orden, con la soledad que durante tanto tiempo había considerado libertad. Pero quedarse en esa libertad ahora le parecía aún más aterrador. Era como saltar al vacío. Pero, por primera vez en su vida, sentía que abajo lo atraparían. Encontró el número de su abogado personal en sus contactos. «Mark, soy David. Perdona por llamar tan tarde». «No pasa nada, David. ¿Ha pasado algo?». La voz al otro lado del teléfono sonaba somnolienta. «Sí», dijo David, mirando la pulsera del hospital. «Ha pasado algo. Necesito a tu mejor equipo. Quiero adoptar a 4 niños». Al otro lado del teléfono se produjo un largo silencio de asombro. Mark, su abogado y viejo amigo desde la universidad, era uno de los pocos que conocía la verdad sobre el diagnóstico de David. «David, ¿estás seguro?», dijo finalmente. «¿Entiendes que es para siempre?». «Nunca he estado tan seguro de nada, Mark», respondió David, sin una pizca de duda en su voz. «Simplemente hazlo». La mañana siguiente no comenzó con las noticias bursátiles, sino con el olor a tostadas quemadas. David volvió a intentar preparar el desayuno y volvió a tener un éxito relativo.
Pero esta vez no le enfadó. Simplemente tiró el pan quemado y sacó una caja de cereales. Los niños comían con apetito mientras discutían sobre algún dibujo animado. David los miraba y comprendía que su lugar ahora estaba allí, en esa mesa, y no en la torre de cristal y acero. Llamó a Sara. Sara, convoca una reunión urgente de la junta directiva, dentro de 2 horas. Hecho. ¿Cuál es el orden del día? Te lo diré allí, respondió él. Entró en la sala de juntas exactamente a las 11. Sentados alrededor de la larga mesa, estaban las mismas personas con las que había celebrado la victoria unos días antes. Marcus, su socio, le sonrió. David, me alegro de verte. Pensábamos que te habías pasado a la clandestinidad. Espero que hayas resuelto tus problemas personales. Eso es precisamente de lo que quiero hablar, dijo David, quedándose de pie al frente de la mesa. Miró a todos los presentes. Señores, los he reunido para informarles de que me voy a tomar unas vacaciones indefinidas. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿Qué significa indefinidas?, preguntó Marcus frunciendo el ceño. Tenemos una fusión con socios asiáticos a la vuelta de la esquina. No puedes dejarlo todo así sin más. Sí que puedo. Y lo dejo, respondió David con tono tranquilo pero firme. Tengo circunstancias familiares que requieren toda mi atención. Tengo hijos. Si hubiera dicho que había decidido irse a Marte, el efecto habría sido el mismo. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Todos lo miraban como si estuviera loco. David Blackwood, un hombre para quien el trabajo era una religión, ¿hablando de hijos? No lo entiendo, rompió el silencio Marcus. ¿Qué hijos? Tú eres... No terminó la frase, pero David lo entendió. Sabía que en su círculo corrían rumores sobre su infertilidad. La vida es impredecible, Marcus, dijo David. Te cedo toda la gestión operativa. Estaré en contacto, pero no cuenten con mi presencia en la oficina en los próximos meses. Quizás ni siquiera en los próximos años. Él vio todo en sus ojos. Desconcierto, reproche, decepción. Lo veían como un líder que había traicionado la causa común. No podían entender que, por el contrario, por primera vez en su vida, había encontrado algo por lo que realmente valía la pena luchar. No le importaba lo que pensaran. Su mundo de números y contratos, de repente, le pareció insignificante y sin importancia. Eso es todo lo que quería decir. Buena suerte, señores. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida sin mirar atrás. Sentía sus miradas en su espalda, pero eso no le importaba. Salió de la sala de juntas, atravesó la recepción, donde estaba sentada una atónita Sara, y llamó al ascensor. Cuando se cerraron las puertas, se miró en el espejo. Todavía llevaba puesto el traje caro, pero ya se sentía una persona diferente. Bajaba las escaleras, dejando atrás su vida anterior, y no sentía ni una pizca de remordimiento, solo un enorme y absoluto alivio. No estaba huyendo de nada. Por fin iba hacia algo, hacia casa. Las primeras semanas de su nueva vida fueron como un huracán. David aprendió a ser padre a base de prueba y error. Aprendió a preparar avena comestible, a trenzar el pelo de Olivia, torcido, pero con amor, a entender a los personajes de los dibujos animados y a responder a los interminables por qué. Su ático dejó poco a poco de ser un museo estéril. En el sofá aparecieron cojines de colores vivos, en el suelo, un juego de construcción, y en la mesita de cristal, huellas pegajosas de mermelada. Y eso era maravilloso. El proceso de adopción seguía su curso. Mark, su abogado, trabajaba con rapidez. Se reunieron todos los documentos necesarios y se celebró la primera reunión con el representante de los servicios sociales. La inspectora, una mujer estricta de mediana edad,
Inspeccionó el apartamento durante mucho tiempo y con minuciosidad. Le hizo preguntas incómodas a David, pero tras observar cómo se relacionaba con los niños, se ablandó. «Se sienten atraídos por usted, señor Blackwood», dijo al despedirse. «Es una buena señal». David estaba en la gloria. Todo estaba saliendo mejor de lo que podía soñar. Una noche, Mark lo llamó. «David, hay noticias. Revisé todas las bases de datos sobre su padre biológico. Hace tiempo que le quitaron la patria potestad, así que no habrá problemas por ese lado». «Genial», exclamó David. «¿Entonces podemos seguir adelante?» «Sí, pero hay un detalle». La voz de Mark se volvió cautelosa. «La ley nos obliga a notificarlo a todos los parientes consanguíneos. El padre de los niños tiene un primo, su familia. Nunca se interesaron por los niños, no pagaron la manutención, nada. Pero formalmente son parientes. Tenemos que enviarles una notificación». David frunció el ceño. «¿Y eso qué significa? ¿Pueden interponerse en nuestro camino?» «En teoría no tienen ningún derecho. En la práctica, hay gente de todo tipo, David, especialmente cuando se enteran de que los niños tienen un tutor muy adinerado. Solo quiero que estés preparado». Esta conversación dejó a David con un mal sabor de boca. Intentó alejar los malos pensamientos, pero la inquietud se instaló en lo más profundo de su alma. Miró a los niños mientras jugaban, y por primera vez sintió el miedo de que se los pudieran quitar. Esa idea le resultaba insoportable. Pasó una semana. David ya casi había olvidado la conversación con Mark, sumergido en las tareas cotidianas. Estaba intentando quitar una mancha de pintura de la alfombra cuando sonó su teléfono móvil. El número era desconocido. «Sí», respondió, sin dejar de frotar la alfombra con un cepillo. «¿Es David Blackwood?», preguntó una voz áspera y ronca al otro lado del teléfono. «Sí. ¿Quién es?» «Me llamo Frank. Frank Meyer. ¿No le dice nada ese nombre?» «Debería. Soy el tío de los huérfanos que usted acogió». David se quedó paralizado. El cepillo se le cayó de las manos. «He oído que ha acogido a los hijos de nuestro pariente descarriado», continuó la voz, con una sonrisa mal disimulada. «Un gesto noble, muy noble. Creo que deberíamos reunirnos para hablar sobre su futuro y sobre su gratitud financiera, por así decirlo, por no interferir en sus asuntos». El corazón de David dio un vuelco y luego comenzó a latir con fuerza y frialdad. El miedo que había sentido en los últimos días se transformó en una ira gélida. Reconoció ese tono. Era codicia. La codicia desnuda y descarada con la que se había enfrentado cientos de veces en el mundo de los grandes negocios. Solo que esta vez lo que estaba en juego no era dinero. Lo que estaba en juego eran sus hijos. «¿Dónde y cuándo?», preguntó, con una voz tan fría como el acero. Se reunieron al día siguiente en una cafetería anónima a las afueras de la ciudad. Frank Meyer resultó ser un hombre desagradable, con ojos inquietos y palmas sudorosas. Le acompañaba su esposa, una mujer con expresión depredadora. Miraron a David con una adulación y una codicia mal disimuladas. «Señor Blackwood, somos gente sencilla», comenzó Frank, esparciendo azúcar sobre la mesa. «Siempre nos hemos preocupado por los niños, pero como comprenderá, nosotros mismos tenemos 7. Y ahora esta suerte. Para ellos, claro, que hayan ido a parar a manos de una persona tan respetable». «Vaya al grano», lo interrumpió David. «Bueno, si así lo desea». Frank carraspeó. «Somos sus únicos parientes consanguíneos. El tribunal siempre estará del lado de la familia. Podríamos acogerlos en nuestra casa. Por supuesto, no estarán tan bien con nosotros como con usted. Pero la ley es la ley». «¿Cuánto quiere?», preguntó David directamente. Los ojos de Frank y su esposa brillaron. «Pensábamos, $100,000.
por nuestra renuncia oficial a todos los derechos. Es un pequeño precio a pagar por su tranquilidad, ¿no? David los miró en silencio. Dejó que el silencio se prolongara. Veía cómo se ponían nerviosos, cómo Frank jugueteaba con la servilleta. Disfrutaba de ese momento. El viejo David Blackwood, el tiburón de los negocios, había despertado. Pero ahora no defendía los activos de la empresa, defendía a su familia. «No les daré ni un centavo», dijo en voz baja y clara. Los Meyer se miraron. «Probablemente no nos ha entendido, señor Blackwood», dijo Frank nervioso. «Iremos a juicio, y lo ganaremos». David sonrió. Ese era su terreno, el terreno de las amenazas y el chantaje. «Y usted al parecer no me ha entendido», se inclinó hacia adelante. «Mientras ustedes pensaban en la cantidad anoche, mis abogados trabajaban. Han recopilado todos los documentos de los últimos 10 años. Por ejemplo, aquí tienen una carpeta». Depositó sobre la mesa una carpeta fina que había traído consigo. «Aquí están documentados todos los casos en los que Elisa Montgomery les pidió ayuda y recibió una negativa. Aquí hay testimonios de vecinos que afirman que usted sabía en qué condiciones de pobreza vivían los niños y no movió un dedo. Y esto», sacó otra hoja, «es su expediente personal». Evasión fiscal. Pequeños fraudes. Nada grave, pero suficiente para que los servicios sociales nunca le concedieran la custodia de los niños. El rostro de Frank se volvió ceniciento. «Así que esto es lo que vamos a hacer», continuó David, con la voz temblorosa por la rabia contenida. «Ahora mismo salga de aquí. Vaya al notario que ya he contratado para usted y firme una renuncia total e incondicional a todos los derechos sobre los niños. A cambio, no daré curso a estos documentos, y ustedes desaparecerán para siempre de nuestras vidas. Si vuelvo a oír su nombre, los arruinaré. Los destruiré. ¿Me han entendido?» Ellos permanecieron en silencio, abatidos y asustados. «Les he preguntado si me han entendido», repitió, alzando la voz. «Lo entendemos», susurró Frank. Se levantaron y, sin mirarlo, salieron apresuradamente del café. David se quedó sentado solo. Sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina. Se sentía vacío y al mismo tiempo fuerte. No solo había ganado, había defendido. Por la noche, al volver a casa, se asomó al cuarto de los niños. Ya estaban durmiendo. Se acercó a la cama de Tom y le arropó con la manta. En ese momento, oyó un susurro de Olivia desde su cuna. «Tom, ¿esos hombres malos no volverán?» Y oyó la respuesta de Tom, somnolienta y segura. «No tengas miedo. Papá nos protegerá». El día del juicio era claro y frío. David estaba de pie frente a un enorme edificio de piedra gris y sentía cómo le latía nerviosamente el corazón. Hoy se decidiría su destino y el destino de sus hijos. Llevaba un traje sobrio, pero era solo una coraza exterior. Por dentro, todo se le encogía por la emoción. Junto a él estaba Mark, su abogado. «No te preocupes», dijo, dándole una palmada en el hombro. «Todos los documentos están en regla. La renuncia de los familiares está certificada. Es una mera formalidad». Pero para David no era una formalidad. Era el día más importante de su vida. La sala del tribunal era pequeña y estaba casi vacía. El juez, un hombre mayor con ojos cansados pero perspicaces, revisaba los documentos. Levantó la vista hacia David. «Señor Blackwood, ¿comprende la responsabilidad que está asumiendo? 4 niños, no es un juego». «Sí, su señoría, lo comprendo», respondió David con firmeza. «¿Por qué quiere hacerlo? Tiene un negocio próspero, es un hombre adinerado. Su vida está arreglada. ¿Para qué necesita esto?» Esta pregunta tomó a David por sorpresa. Podría haber dicho algo correcto. Sobre el deber. Sobre la memoria de Elisa. Pero decidió decir la verdad.
Porque mi vida no estaba arreglada, señoría. Estaba vacía, y estos niños le han dado sentido. Ellos me necesitan, pero a decir verdad, yo los necesito mucho más a ellos. El juez lo miró fijamente durante un largo rato, y luego volvió a sumergirse en los papeles. En la sala se hizo el silencio. David solo oía los latidos de su propio corazón. Le pareció que pasó una eternidad antes de que el juez volviera a levantar la cabeza. «No veo ningún impedimento para satisfacer su petición», dijo con tono rutinario. «¿Ha estudiado todos los materiales del caso? Los informes sociales, las características, la situación financiera. Se dispone del rechazo de los parientes consanguíneos». Mark asintió. «Sí, señoría. Todo está en orden». El juez tomó un bolígrafo y escribió algo en la última hoja. Luego estampó el sello. El sonido del sello sobre el papel resonó en el silencio de la sala como un disparo. «Enhorabuena, señor Blackwood. Se le concede la tutela de Thomas, Maxwell, Samuel y Olivia Montgomery». David exhaló. La tensión que había sentido todo ese tiempo lo abandonó. Sintió que las piernas se le aflojaban. Lo había conseguido. Había ganado. Ahora eran suyos, oficialmente, para siempre. Cuando salían de la sala, el juez lo llamó. «Señor Blackwood». David se dio la vuelta. El juez se quitó las gafas y lo miró ya no como representante de la ley, sino como una persona normal. «Es una gran responsabilidad, muy grande. Buena suerte, padre». Esa simple palabra, pronunciada en un entorno oficial, tenía un gran peso. Era un reconocimiento. Era una bendición. David salió del juzgado bajo un sol radiante. Ya no era solo David Blackwood, el director general. Era padre, y ese era su mayor logro. Lo primero que hizo David después del juicio fue poner a la venta su ático. Esa jaula de cristal en el piso 45 ya no era su hogar. Era un símbolo de su vida pasada, de la que quería deshacerse lo antes posible. Contrató al mejor agente inmobiliario y le puso una condición. «Véndelo rápido, el precio no importa». No necesitaba ese dinero, necesitaba libertad. La búsqueda de una nueva casa se convirtió en una divertida aventura. Llevaba a los niños por los suburbios, mostrándoles diferentes opciones. Rechazaban las casas con piscinas y salas de cine, pero se entusiasmaban con una casa antigua, un poco descuidada, con un enorme jardín y suelos de madera que crujían. «Aquí se puede construir una casa en el árbol», gritó Sam al ver el robusto roble del patio trasero. «Y aquí cabrá nuestro columpio», le secundó Olivia. David miró sus ojos brillantes y comprendió que tenían razón. Los niños no necesitaban suelos de mármol, sino espacio para vivir, un lugar donde poder correr, ensuciarse y reír. Compró la casa ese mismo día. La mudanza fue un caos organizado. David descubrió con sorpresa que la mayor parte de sus muebles de diseño y objetos de arte simplemente no encajaban en el ambiente de la nueva casa. Sin remordimientos, envió casi todo a una subasta benéfica. En su lugar, él y los niños pasaron días enteros recorriendo tiendas de muebles. «Quiero una cama con forma de coche», exigía Max. «Y yo una rosa, como la de una princesa», insistía Olivia. David escuchaba pacientemente todos los deseos. Lo más difícil fue elegir el papel pintado. Trajo a casa un enorme catálogo y en el salón se desató un auténtico debate. «Quiero uno con dinosaurios», gritaba Tom. «No, con piratas», discutía Sam. «Y yo quiero uno con gatitos», casi lloraba Olivia. David observaba ese alboroto y se reía. Por primera vez en muchos años, se reía con sinceridad, desde el fondo del corazón. Se sentía vivo. Al final, llegaron a un acuerdo. Cada uno eligió el papel pintado para su habitación. La casa se llenó de dinosaurios,
piratas, gatitos y coches de carreras. Dejó de ser perfecta. Se volvió viva. La primera noche en la nueva casa, cuando todas las cajas estaban desempaquetadas y los niños, agotados por las emociones, se habían dormido en sus nuevas camas, llamaron a la puerta. En el umbral estaba Sara. En sus manos llevaba una gran tarta y un torpe marco de fotos de madera. «Feliz mudanza», sonrió. «Pensé que necesitarían reponer fuerzas». «Sara, eres una salvadora», respondió David, invitándola a pasar. Justo estaba pensando en qué dar de comer a esta pandilla mañana por la mañana. Se sentaron en la cocina, tomaron té con tarta y guardaron silencio. El silencio era acogedor y tranquilo. «Gracias por todo», dijo David de repente. «No habría podido sin ti». «Podrías haberlo hecho», le corrigió ella con suavidad. «Eres más fuerte de lo que crees, David». Le tendió el marco. Era un sencillo marco para 5 fotos. 4 de las ventanas estaban vacías. Y en el quinto, el más grande, había una nota. Para una verdadera foto de familia. David la miró, luego miró a Sara, y en sus ojos vio no solo la lealtad de una asistente, sino la calidez de una verdadera amiga. Comprendió que su soledad también se había quedado allí, en la torre de cristal, en el centro de la ciudad. Septiembre llegó sigilosamente, trayendo consigo aire fresco y una nueva realidad, la más aterradora para David, la escuela. El ajetreo del primer día de clases comenzó a las 6 de la mañana. Corría por la casa como un comandante de pelotón, tratando de despertar, alimentar, vestir y peinar a su pequeño ejército. «Tom, ¿te has lavado los dientes?», gritaba desde la cocina. «Max, ¿dónde está tu segundo calcetín? No podemos ir al colegio con un solo calcetín». «Olivia, cariño, por favor, no pintes con mermelada la camisa de tu hermano». A las 8:30, por fin salieron de casa. 4 niños con uniformes escolares nuevos y mochilas enormes, y él, despeinado, con la camisa arrugada y una mancha de café en los pantalones. Se sentía como si hubiera corrido una maratón. En el patio de la escuela reinaba un ambiente festivo. Niños elegantes, padres sonrientes. David se sentía como un bicho raro. No conocía a nadie. Saludaba con la cabeza, incómodo, a otros padres que hablaban de las vacaciones de verano y los partidos de fútbol. No sabía de qué hablar con ellos. Ayer mismo, su mundo consistía en cotizaciones bursátiles y reuniones. Acompañó a cada uno de los niños a su clase. Dejó a los gemelos para el final. Cuando se despidió de ellos en la puerta, Sam de repente lo abrazó con fuerza por la pierna. «Papá, ¿nos recogerás?», preguntó en voz baja. «Por supuesto que sí», respondió David, y se le encogió el corazón. «Os esperaré aquí a las 3 en punto». Los vio desaparecer en el ruidoso pasillo y sintió una punzada de soledad. Pero no era la soledad fría de antes. Era simplemente el silencio después de la tormenta. Regresó a la casa vacía y el silencio lo abrumó. Se preparó un café y se sentó en un sillón. Por primera vez en muchas semanas estaba solo. Y ese silencio le parecía insoportable. Por la noche le llamaron del colegio. Una voz femenina desconocida se presentó como la profesora de Tom. «Señor Blackwood, me gustaría hablar con usted. ¿Podría pasar por mi despacho después de clase?» «¿Ha pasado algo? ¿Tom ha hecho algo malo?» David se tensó. No, ¿qué va?». La voz al otro lado del teléfono era suave. «Es solo que Tom ha escrito hoy una redacción muy peculiar sobre el tema mi familia. Me gustaría que la leyera». La intriga estaba servida. David llegó al colegio con el corazón latiéndole con fuerza por el mal presentimiento. ¿Qué podría haber escrito Tom? La profesora lo recibió con una sonrisa amable y le entregó una hoja de cuaderno. David la tomó con manos temblorosas. En la hoja,
Con letra infantil e insegura estaba escrito: «No tengo mamá». Se convirtió en una estrellita en el cielo. Y yo no tenía papá. Pero luego apareció. No es como los demás papás. No sabe cocinar ni atarse los cordones de los zapatos. Nos gritó cuando rompimos la basa. Pero salvó a mi hermano cuando se puso enfermo y ahuyentó a los hombres malos. Es nuestro papá. No es de sangre, es de verdad. David terminó de leer la redacción y el mundo a su alrededor se nubló. Parpadeó varias veces para contener las lágrimas. Todos sus miedos, todas sus dudas, toda su inseguridad, todo eso se había desvanecido con esas sencillas palabras infantiles. No era perfecto, cometía errores, pero para ese niño pequeño, él era real, era su papá. «Gracias por enseñarme esto», le dijo a la profesora, con la voz temblorosa. La velada transcurrió en una atmósfera nueva y tranquila. David no le habló a Tom sobre la redacción. Simplemente lo abrazó antes de acostarse un poco más fuerte de lo habitual. Cuando los niños se durmieron, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ahora no era un silencio opresivo. Estaba lleno de calidez y significado. Se sentó en la sala de estar, llena de juguetes, y miró el fuego de la chimenea. Llamaron suavemente a la puerta. Era Sara. Había traído unos documentos de la oficina que necesitaban su firma. «Pasa, no te quedes en la puerta», dijo él. «¿Quieres tomar un té?» Ella entró y miró a su alrededor. «Tu casa es acogedora», sonrió. «Acogedora es un eufemismo para desorden», sonrió él. «Pero me gusta». Ella se sentó en la silla de enfrente. Ya no era su asistente. Se había convertido en su amiga. La única persona que había visto toda su transformación desde el principio. «¿Cómo van las cosas en la oficina?», preguntó él, solo para romper el silencio. «Marcus se las está arreglando». «Pero todos esperan tu regreso. Volverás, ¿verdad, David?». Él la miró. En su rostro se reflejaba una preocupación genuina. No estaba preocupada por la empresa. Estaba preocupada por él. «No lo sé, Sara», respondió con sinceridad. «No sé si sigo siendo el David Blackwood que la empresa necesita». Él vestía trajes impecables. Yo ahora llevo vaqueros manchados de plastilina. Él dirigía un imperio. Yo no soy capaz de lidiar con un calcetín rebelde. Sara se echó a reír. «Creo que este David me gusta mucho más». Se quedaron sentados en silencio durante mucho tiempo, mirando el fuego. Ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. En él había comprensión, apoyo y algo más que David aún no sabía cómo nombrar. «¿Eres feliz, David?», preguntó ella de repente en voz muy baja, sin mirarlo. La pregunta no lo tomó por sorpresa. Ya sabía la respuesta. Había estado pensando en ello todo el día, desde el momento en que leyó el ensayo de Tom. Miró los juguetes esparcidos por la alfombra, el dibujo infantil pegado con un imán a la chimenea, las 4 vidas que respiraban plácidamente en las habitaciones de arriba. «Sí», respondió sin dudar ni un segundo. Más de lo que jamás hubiera imaginado. Había pasado un año. El brillante sol de octubre inundaba de luz la gran cocina. En el aire flotaba el aroma del café y de algo dulce, ligeramente quemado. David estaba de pie junto a la cocina, intentando dar la vuelta a un panqueque, cuando todo su equipo se abalanzó sobre él por detrás. «Feliz cumpleaños, papá». 4 pares de brazos lo rodearon, casi derribándolo. Olivia le tendió una tarjeta dibujada torcidamente. Los gemelos sostenían en sus manos algo que se parecía vagamente a un pastel, con velas clavadas en los ángulos más inimaginables. «Lo hemos hecho nosotros mismos», declaró Tom con orgullo. Casi sin activar la alarma de incendios, David se echó a reír. Hoy cumplía 40 años. Hace un año, en esta misma fecha, estaba sentado solo en su impoluto ático,
con una copa de whisky, y se sentía viejo. Hoy estaba de pie en su ruidosa y siempre desordenada casa, rodeado de amor, y se sentía el hombre más feliz del mundo. Durante ese año, había aprendido mucho. Había aprendido a hacer tortitas casi comestibles, a distinguir entre dinosaurios, a responder pacientemente a 100 porqués por hora. Había aprendido a ser necesario. Después del desayuno, fueron todos juntos al parque. Montaron en bicicleta, comieron algodón de azúcar y gritaron de alegría en los tío vivos. David miraba sus caras felices y pensaba en el largo camino que había recorrido, desde la fría soledad de su fortaleza de cristal hasta esta cálida, viva y auténtica felicidad. Por la noche, cuando los niños, cansados, finalmente se durmieron, se sentó en la sala con Sara. Su amistad durante este año se había convertido en algo más. Ella se había convertido en parte de su pequeña y ruidosa familia. Trajo el mismo marco de fotos que les había regalado cuando se mudaron. En las 4 ventanas ya había fotos. Aquí estaban todos juntos, en la playa. Aquí Olivia apagando las velas. Aquí los niños construyendo una fortaleza con almohadas. La 5ª ventana, la central, todavía estaba vacía. «Creo que ha llegado el momento», dijo ella, tendiéndole una pequeña foto tomada hoy en el parque. En ella aparecían todos. 5. David, con el pelo revuelto, y 4 niños colgados de él como racimos de uvas. Y todos reían. Él colocó la foto en el marco. Ahora todo estaba en su sitio. Más tarde, de pie junto a la ventana y mirando las estrellas, pensó en las palabras que le había dicho el médico hacía muchos años. Palabras que habían determinado toda su vida. «No estoy destinado a ser padre», sonrió con amargura. Qué equivocado estaba. Realmente no estaba destinado a ser padre biológico. El destino le tenía reservado algo mucho más grande. Estaba destinado a ser padre por elección. Y esa fue la mejor elección de su vida.